El polvo del camino se levantaba con cada paso cansado. Era el año 28 después de Cristo, en las afueras de Betania, un pequeño pueblo donde las casas de barro se amontonaban como si se protegieran unas a otras del sol implacable. En el establo más pobre del pueblo, donde las vigas de madera crujían con el viento y las grietas en las paredes dejaban pasar el frío de la noche, vivía Samuel. Era un anciano alfarero que había perdido todo. Su esposa hacía 3 años por una fiebre que ningún médico pudo curar. Y su único hijo en un accidente en la cantera, y ahora sus manos temblaban tanto que ya no podía moldear el barro. Los vecinos lo ayudaban con sobras de pan, pero Samuel sentía que era una carga para todos. Esa mañana, mientras barría el establo que ya casi no usaba, escuchó un relincho débil que venía del camino. Se asomó y vio a un comerciante golpeando con una vara a un burro pequeño, flaco, que tropezaba constantemente contra las piedras. «¡Inútil animal!», gritaba el hombre. «3 denarios desperdicié en ti. Eres ciego y no sirves para nada». El burro cayó de rodillas, exhausto. El comerciante escupió al suelo y desató la cuerda que lo sujetaba. «Que los perros te devoren. No voy a desperdiciar ni un bocado más en alimentarte». Y se fue, dejando al burro tendido en el polvo del camino. Samuel observó la escena con el corazón encogido. Conocía esa mirada perdida, esos ojos blancos que no veían el mundo. Conocía esa sensación de ser inútil, de estorbar, de no tener propósito. Lentamente, con sus piernas débiles, bajó hasta el camino. El burro respiraba con dificultad. Samuel extendió su mano temblorosa y tocó el lomo del animal. El burro se estremeció, pero no intentó levantarse. «Tú y yo somos iguales, ¿verdad?», susurró el anciano. «El mundo dice que no servimos para nada». En ese momento, algo extraño sucedió. El burro giró su cabeza ciega hacia donde estaba Samuel, como si pudiera verlo con algo más que los ojos, y relinchó suavemente, como respondiendo a sus palabras. Samuel sintió una lágrima rodar por su mejilla arrugada. Con esfuerzo, tomó la cuerda y ayudó al burro a levantarse. «Ven conmigo. Si vamos a morir, que sea juntos y no solos». Lo que Samuel no sabía es que ese burro ciego había nacido en un establo muy especial, en Belén, la misma noche en que una estrella brilló sobre el pueblo. Su madre había sido el animal que cargó a una joven embarazada hasta ese lugar, y aunque él nunca vio la luz con sus ojos, algo en su interior llevaba un propósito que estaba a punto de revelarse. Porque a veces, cuando todo parece perdido, la fe llega de las formas más inesperadas. Los primeros días fueron difíciles. Samuel compartía con el burro las pocas sobras que tenía, pero ambos seguían débiles. El anciano había nombrado al animal Tobías, que significa Dios es bueno, aunque en su corazón dudaba si Dios realmente recordaba a 2 criaturas olvidadas como ellos. Una mañana, el pozo del pueblo se secó. Era pleno verano, y no había llovido en semanas. Los habitantes de Betania entraron en pánico. El pozo más cercano estaba a 3 horas de camino, en Betfagé, subiendo una colina empinada. Los hombres jóvenes comenzaron a hacer turnos para traer agua, pero no era suficiente para todos. «Samuel», le dijo Raquel, una vecina que siempre le llevaba pan, «guarda el poco agua que tienes. Ya no puedo compartir más contigo. Mis niños la necesitan». El anciano asintió en silencio. No la culpaba. Esa noche, miró el pequeño cántaro de barro que tenía. Apenas quedaba agua para 2 días, quizás 3 si la racionaba. Miró a Tobías, quien descansaba en una esquina del establo. «Lo siento, amigo mío», susurró. «Quizás fue un error traerte conmigo. Ahora ambos moriremos de sed». Pero Tobías se levantó. Sus orejas se movieron, alertas, como si escuchara algo que Samuel no podía percibir. El burro comenzó a caminar hacia la puerta del establo, relinchando insistentemente. «¿Qué sucede, Tobías? No hay nada allá afuera». Pero el burro insistía. Caminaba unos pasos, se detenía y volvía como invitando a Samuel a seguirlo. El anciano, sin entender pero movido por la curiosidad, decidió atar una cuerda al burro y dejarse guiar. Tobías caminaba con seguridad sorprendente para un animal ciego. Tomó un sendero que salía del pueblo, uno que nadie usaba, porque llevaba a un terreno rocoso y árido donde nada crecía. Samuel pensó en regresar varias veces, pero algo en su interior le decía que continuara. Después de caminar casi 1 hora, Tobías se detuvo frente a una formación rocosa. El burro comenzó a escarbar con sus pezuñas en un punto específico del suelo, levantando polvo y piedras pequeñas. Relinchaba con insistencia. «¿Aquí? ¿Qué hay aquí, Tobías?» Samuel se arrodilló, sus rodillas crujiendo por el esfuerzo. Con sus manos temblorosas comenzó a remover la tierra donde el burro había señalado. Cavó y cavó, hasta que sus dedos tocaron algo frío. Humedad.
Con renovada energía, siguió cavando. De repente, un pequeño chorro de agua brotó del suelo. Samuel no podía creerlo. Cavó más y el agua comenzó a fluir con más fuerza, formando un pequeño charco cristalino. El anciano cayó de rodillas, llorando. Llenó sus manos con el agua fresca y bebió. Era la más pura y dulce que había probado jamás. Luego guió a Tobías hasta el agua y el burro bebió largamente. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Samuel, acariciando el cuello del animal. ¿Cómo pudiste encontrar agua si no puedes ver? En ese instante, Samuel comprendió algo profundo. Los ojos del cuerpo no eran los únicos que podían ver. Tobías veía con algo más grande, algo que el anciano había olvidado que existía. Corrió de regreso al pueblo y tocó la puerta del anciano Simón, el líder de la sinagoga. «He encontrado agua, agua fresca. Mi burro me guió hasta ella». Al principio nadie le creyó. Un anciano tembloroso y un burro ciego, encontrando lo que los hombres jóvenes y fuertes no pudieron. Pero cuando Simón y otros fueron al lugar y vieron el manantial, cayeron de rodillas asombrados. «Es un milagro», susurró Simón. «Dios ha escuchado nuestras oraciones de una manera que nunca esperamos». Esa noche, todo Betania celebró. Pero en medio de la alegría, Samuel notó algo extraño. 3 hombres forasteros habían llegado al pueblo preguntando por el burro que encontró el agua. Eran hombres con ropas finas, con miradas que no parecían amables. Uno de ellos se acercó a Samuel. «Anciano, ese burro tiene un don especial. Te ofrezco 30 denarios por él. Es más dinero del que verás en toda tu vida». Samuel abrazó a Tobías protectoramente. «No está en venta». El hombre sonrió fríamente. «Todo tiene un precio, anciano. Y si no aceptas las monedas, hay otras formas de conseguir lo que queremos». Y se alejó en la oscuridad, dejando a Samuel con un nudo en el estómago. El milagro había traído bendición, pero también había atraído peligro. Samuel no durmió esa noche. Se quedó en el establo con Tobías, escuchando cada sonido, cada crujido. La luna llena iluminaba débilmente a través de las grietas de las paredes. El anciano sostenía un viejo cayado de madera, el único objeto de defensa que tenía. «No dejaré que te lleven, Tobías», susurró. «Eres lo único que me queda». Pero en su corazón sabía que era más que eso. Tobías no era solo compañía. Era prueba viviente de que Dios no los había olvidado, de que incluso los más débiles e inútiles a los ojos del mundo tenían propósito divino. A la medianoche, escuchó pasos. Varios hombres se acercaban. Samuel se puso de pie, su cuerpo temblando no solo de vejez, sino de miedo. «¡Alto ahí!», gritó con voz quebrada. «Este es mi hogar». La puerta del establo se abrió con violencia. Entraron 4 hombres, los mismos forasteros y uno más. Llevaban antorchas y cuerdas. «Anciano necio», dijo el líder. «Te ofrecimos pagar. Ahora lo tomaremos sin pagar nada». 2 hombres sujetaron a Samuel mientras los otros se acercaban a Tobías. El burro retrocedió, asustado, hasta quedar acorralado contra la pared del fondo. «¡No!», gritó Samuel, luchando inútilmente contra los brazos que lo sostenían. «Dios mío, ayúdanos». En ese momento, sucedió algo extraordinario. Tobías levantó su cabeza y lanzó un relincho tan fuerte, tan profundo, que hizo temblar las vigas del establo. No era un sonido de miedo, era un sonido de autoridad. Los hombres se detuvieron, desconcertados. Entonces, se escucharon voces afuera. Muchas voces. «¡Está aquí! ¡En el establo de Samuel!». La puerta se llenó de gente del pueblo. Simón encabezaba el grupo, junto con Raquel y al menos 20 personas más. Algunos con antorchas, otros con palos y herramientas. «¡Suelten a ese hombre inmediatamente!», ordenó Simón con voz firme. Los forasteros, superados en número, soltaron a Samuel y retrocedieron. «Esto no es asunto suyo, viejo», dijo el líder. «Tenemos negocios que atender». «Este burro salvó a nuestro pueblo», respondió Raquel, dando un paso adelante. «Y este anciano es nuestro hermano. Si quieren llevarse a Tobías, tendrán que pasar sobre todos nosotros». El pueblo entero formó una barrera humana entre los forasteros y el burro. Los ladrones se miraron entre sí, calculando. Eran 4 contra 20. Pronto serían más. Con maldiciones entre dientes, se retiraron a la noche. «Esto no termina aquí, anciano», advirtió el líder antes de desaparecer. «Ese animal vale una fortuna. Volveremos». Cuando los forasteros se fueron, Samuel cayó de rodillas, abrumado. El pueblo lo rodeó. «Perdónanos, Samuel», dijo Simón. «Durante años te vimos como una carga, como alguien que ya no tenía propósito. Pero Dios usó tu bondad.
tu disposición a rescatar a un animal que todos consideraban inútil para salvarnos a todos. Nos diste una lección de fe. Y no dejaremos que esos hombres regresen, añadió un joven fuerte llamado Joel. Haremos turnos para vigilar el establo cada noche. Raquel se acercó y tomó las manos temblorosas de Samuel. Tú nunca fuiste una carga. Nosotros fuimos ciegos al no ver el valor que siempre tuviste. Esa noche, el pueblo de Betania aprendió que el verdadero valor no se mide por lo que uno puede hacer con las manos o ver con los ojos, sino por la fe que habita en el corazón. Pero Samuel sabía que el peligro no había terminado. Los forasteros volverían y la próxima vez traerían más hombres. Necesitaba proteger a Tobías, pero ¿cómo podía un anciano débil defender algo tan preciado? 3 días después, llegó la respuesta de una manera que nadie esperaba. Un maestro itinerante entró al pueblo. Venía de Jerusalén, acompañado de un grupo de seguidores. La gente decía que hacía milagros, que sanaba a los enfermos y que hablaba con una sabiduría que no venía de las escuelas de los fariseos. Su nombre era Jesús de Nazaret. Y cuando escuchó la historia del burro ciego y del anciano, pidió conocerlos. Era temprano en la mañana cuando Jesús llegó al establo de Samuel. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las colinas de Judea, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Los discípulos esperaban afuera mientras el maestro entraba solo. Samuel estaba dando de comer a Tobías cuando escuchó pasos suaves. Se volvió y vio a un hombre joven, de unos 30 años, con ojos llenos de una paz que el anciano nunca había visto en nadie. ¿Eres Samuel?, preguntó el visitante con voz gentil. Sí, señor. ¿Quién pregunta? Me llamo Jesús. He oído hablar de ti y de tu amigo Tobías. Samuel sintió algo extraño en su pecho. No era miedo, sino algo parecido al reconocimiento, como cuando uno se encuentra con alguien que conoció hace mucho tiempo, pero no recuerda dónde. Jesús se acercó a Tobías y extendió su mano. El burro, que siempre era cauteloso con los extraños, inmediatamente se acercó y apoyó su cabeza contra el pecho del maestro. Este burro tiene un don especial, dijo Jesús, acariciando suavemente las orejas de Tobías. Pero no es el don que los hombres codiciosos buscan. ¿Qué quiere decir, maestro?, preguntó Samuel. Esos hombres creen que Tobías puede encontrar tesoros escondidos, agua, oro, cualquier cosa de valor material. Por eso quieren robarlo. Jesús miró a Samuel con ojos profundos. Pero el verdadero don de Tobías es más grande. Él puede ver lo que los ojos no ven. La fe, la esperanza, el propósito divino en las cosas que el mundo considera perdidas. Samuel sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Maestro, yo me sentía perdido. Sentía que ya no servía para nada, que era una carga para todos. Jesús puso su mano sobre el hombro del anciano. Samuel, ¿sabes por qué Tobías nació ciego? El anciano negó con la cabeza. Nació así para que la gloria de Dios se manifestara a través de él. No fue castigo, fue propósito. Y tú, Samuel, con tus manos temblorosas y tu cuerpo débil, también tienes un propósito. Fuiste elegido para cuidar de este animal, para mostrarle al mundo que Dios usa lo que los hombres descartan. Pero esos hombres volverán, maestro, y no podré protegerlo. Jesús sonrió. Yo te ayudaré. Pero primero déjame contarte algo. Tobías nació en Belén, en el establo donde yo nací hace 30 años. Su madre fue el burro que cargó a mi madre María hasta ese lugar. Tobías nació la misma noche que yo, bajo la misma estrella. Hemos estado conectados desde el principio, aunque ninguno de los dos lo supiéramos hasta ahora. Samuel quedó boquiabierto. Todo cobraba sentido. El don especial de Tobías, su capacidad de ver más allá de lo visible, la paz que irradiaba a pesar de su ceguera. Por eso vine a Betania, continuó Jesús, porque Tobías tiene una última misión que cumplir, y tú, Samuel, serás parte de ella. En ese momento se escuchó un alboroto afuera. Los forasteros habían regresado, pero esta vez con una docena de hombres armados. El líder entró al establo con arrogancia. Sabíamos que volverías a estar solo, anciano. Ahora, se detuvo al ver a Jesús. ¿Quién eres tú? Soy alguien que te va a hacer una pregunta, respondió Jesús con calma. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale un propósito divino? ¿Puedes comprar eso con 30 denarios? ¿Con 1000? El hombre rió nerviosamente. No me interesa tu filosofía, predicador. Vine por el burro. Entonces tendrás que pasar sobre mí, dijo Jesús, colocándose frente a Tobías. Algo en la voz del maestro, en su presencia, hizo que los hombres armados dudaran. El líder apretó los puños. No tenemos miedo de un carpintero de Nazaret. Quizás deberían tener miedo, dijo una voz profunda desde la puerta.
Era un centurión romano, acompañado de 6 soldados. El oficial entró y se inclinó respetuosamente ante Jesús. «Maestro, mi hija enferma fue sanada por ti el mes pasado. Escuché que había problemas aquí y vine a ofrecer protección». Los forasteros palidecieron. Enfrentarse a aldeanos era una cosa, pero soldados romanos era completamente diferente. «Este anciano y su burro están bajo mi protección», declaró el centurión. «Si alguien los toca, responderá ante Roma». Los ladrones no dijeron nada más. Simplemente se fueron, sabiendo que habían perdido. Cuando se fueron, el centurión se acercó a Samuel. «Cuida bien de este animal, anciano. Es especial». Samuel abrazó a Tobías, llorando de alivio. Jesús se preparaba para irse cuando el anciano lo detuvo. «Maestro, dijiste que Tobías tiene una última misión. ¿Cuál es?» Jesús lo miró con una mezcla de alegría y tristeza. «Pronto voy a Jerusalén, y necesitaré un burro para entrar a la ciudad. Pero no cualquier burro. Necesito uno que comprenda lo que significa servir sin ver el camino completo. Uno que camine por fe y no por vista». «¿Tobías?», preguntó Samuel comprendiendo. «Sí, y tú vendrás conmigo, Samuel, porque ambos necesitarán estar juntos para lo que viene». Samuel no entendía completamente, pero en su corazón sabía que debía confiar. «Iremos contigo, maestro». Una semana después, Samuel y Tobías caminaban junto a Jesús y sus discípulos por el camino polvoriento hacia Jerusalén. El anciano nunca había estado en la ciudad santa, y su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. «Maestro», preguntó Samuel mientras caminaban, «¿por qué necesitas a Tobías? Hay muchos burros más fuertes, más jóvenes». Jesús sonrió mientras acariciaba el lomo de Tobías. «Porque las Escrituras dicen, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un burro. No viene en un caballo de guerra, no viene con poder militar. Viene en humildad, Samuel. ¿Y qué mejor símbolo de humildad que un burro ciego que el mundo consideraba inútil? Pero maestro, la gente querrá ver poder, querrá ver un rey poderoso. Entonces les mostraré un poder diferente», respondió Jesús. «El poder del servicio, el poder de la fe, el poder de encontrar valor en lo que otros descartan». Cuando llegaron a las afueras de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos, Jesús se detuvo. Miles de peregrinos habían llegado para la Pascua, y la noticia del maestro que hacía milagros se había extendido por toda la región. «Es hora», dijo Jesús. Los discípulos trajeron un manto y lo colocaron sobre el lomo de Tobías. Samuel ayudó a preparar al burro, sus manos temblando no de debilidad, sino de la magnitud del momento. «Tobías», susurró Samuel al oído del animal, «este es tu propósito. Por esto naciste. Por esto sobreviviste cuando todos decían que morirías. Por esto te encontré en ese camino. Todo ha sido para este momento». Tobías relinchó suavemente, como si comprendiera. Jesús montó sobre el burro ciego, y entonces comenzaron a descender hacia la ciudad. Lo que sucedió después fue algo que Samuel nunca olvidaría. La multitud los vio venir. Primero fueron unos pocos, luego decenas, después cientos, finalmente miles. La gente comenzó a gritar: «¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!». Extendían mantos en el camino. Cortaban ramas de palmera y las agitaban en el aire. Algunos lloraban de emoción, otros cantaban salmos. Todo Jerusalén parecía vibrar con la energía del momento. Y en medio de todo eso, Tobías caminaba con pasos seguros, firmes, sin tropezar una sola vez. El burro ciego, que no podía ver el camino, estaba guiando al Rey de Reyes hacia su destino. Samuel caminaba junto a ellos, sosteniendo la cuerda, aunque no era necesario. Las lágrimas corrían libremente por su rostro arrugado. El anciano, que se había sentido inútil, que había perdido toda esperanza, ahora era parte del momento más importante de la historia. Mientras pasaban bajo las murallas de Jerusalén, Samuel escuchó a un fariseo comentar con desprecio: «Miren a su rey. Viene montado en un burro ciego, guiado por un anciano tembloroso. ¡Qué espectáculo tan patético!». Pero un niño pequeño que estaba cerca respondió: «Mi abuela dice que Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes. Dice que ese burro es especial porque ve con el corazón». Samuel sonrió. Incluso los niños lo entendían. Cuando llegaron al templo, Jesús desmontó de Tobías y abrazó al burro largamente. Luego se acercó a Samuel. «Gracias, amigo mío. Tú y Tobías han cumplido su propósito con honor. Maestro, ¿qué pasará ahora?». La expresión de Jesús se volvió seria. «Ahora viene la parte difícil del plan, pero no temas. Lo que parecerá una derrota será en realidad la victoria más grande. Y todo lo que has visto hoy, todo lo que has vivido con Tobías, es parte de una historia más grande de redención». Samuel no comprendía completamente, pero asintió.
Los días siguientes fueron confusos y dolorosos. Samuel escuchó que Jesús había sido arrestado, juzgado, crucificado. El anciano se encerró en el establo con Tobías, llorando amargamente. ¿Cómo podía ser que el rey que acababan de celebrar estuviera ahora muerto? Pero 3 días después, los discípulos llegaron corriendo al establo. «Samuel, Samuel, el maestro ha resucitado. Está vivo. Ha vencido a la muerte». El anciano cayó de rodillas, comprendiendo finalmente. Todo había sido parte del plan. La humildad del burro, la entrada triunfal, incluso la muerte aparente, todo era parte de una historia de redención donde lo que parecía débil era en realidad poderoso, donde lo que parecía perdido era en realidad encontrado. Tobías relinchó, y Samuel pudo jurar que era un relincho de alegría. Samuel vivió otros 10 años, y Tobías estuvo con él hasta el final. El burro ciego nunca volvió a hacer otro milagro de encontrar agua, pero no era necesario. Su propósito más grande ya se había cumplido. Cuando Samuel murió, lo encontraron en el establo, recostado contra Tobías, con una sonrisa en el rostro. Y cuenta la tradición que el burro murió esa misma noche, como si no quisiera estar separado de su amigo. Los habitantes de Betania enterraron a Samuel con honores, y junto a su tumba colocaron una pequeña estatua de un burro. La inscripción decía: «Aquí yace Samuel, el alfarero que perdió sus manos pero encontró su propósito». Y junto a él descansa Tobías, el burro que no podía ver con los ojos, pero vio con fe lo que nadie más podía ver. Y hasta el día de hoy, cuando alguien se siente inútil, cuando alguien piensa que ya no tiene propósito, los ancianos de Betania cuentan la historia del burro ciego y del anciano tembloroso que cambiaron el mundo simplemente porque tuvieron fe. Porque a veces, los que el mundo desecha son exactamente los que Dios usa para sus propósitos más grandes.